Bueno, yo creo que es una ley inoficiosa, en primer lugar, pero nosotros somos un país soberano y las leyes norteamericanas no tienen jurisprudencia en nuestro país, eso por ahí. Lo otro que yo creo que hay que, digamos, realmente desmenuzar la cosa, ¿no? Esta es una iniciativa que pone al descubierto el injerencismo norteamericano en la crisis de política venezolana, el injerencismo y la forma como financian a la oposición y sobre todo los grupos violentos de Venezuela. Y lo que ocurre es que este grupo, que no es nuevo, esto es lo que llaman el lobby mayamero, donde está el señor Marcos Rubio, está la señora Ileana Ross Letiner, está el señor Díaz Valar y Ivonne Menéndez. Estos señores antivenezolanos de siempre, bueno, nos dicen nuestros amigos, porque nos los han dicho diputados de otros estados donde la cosa es un poco más seria, nos dice, bueno, que este es un grupo mercenario de diputados que incluso se enriquece con este lobby antivenezolano. ¿Quién los financiaría? Todos los grupos antivenezolanos que están en Miami financian y le pasan plata a estos diputados. Lo cierto es que ellos, al colocar la cosa en el Congreso, bueno, ponen al descubierto el gobierno norteamericano y lo ponen en una disyuntiva, que es, como tú dices, bueno, van en una iniciativa de ley que de paso no tiene aplicación en nuestro territorio, pero que en el fondo también hay algo que está detrás de la propuesta, que nadie habla de eso, sobre todo la prensa venezolana, que solo le interesa promover, van a sancionar a Venezuela o a venezolanos, pero no dice que detrás de la propuesta hay 15 millones de dólares para financiar a los que están ahorita en la calle encapuchados quemando el metro de Caracas, quemando... ¿Pero de dónde viene esa cifra tan precisa? Está en la ley, está en el proyecto de ley. Ah, no, tú dices, claro, el proyecto de ley. Ya aquí ha entrado dinero a través del USAID de la ANEC, que la privatizan. ¿Tú sabes lo que hacen ellos? Bueno, le entregan a empresas privadas el dinero para que lo ejecuten y ahí desaparece la mano pública del gobierno americano. Aquí le dan plata, por ejemplo, a esta organización que llaman Venezuela Sin Mordaza, que es Foro Penal, Jabú, que sí, José Félix Rivas, todas estas organizaciones que se llaman ONG, pero son empresas privadas. Y hay gente que gerencia, recibe dinero, le queda una buena tajada y tienen también pruebas precisas. Hay pruebas de todo eso. Financiadas. Hay pruebas de todo eso. Y también hay sectores de Miami que económicamente se quedan con parte de la tajada. Eso lo utilizan a través de la ANEC y el USAID. Incluso en Cuba lo hicieron ahorita con el runruneo. Y quedó en evidencia después que el empresario americano está preso en Cuba. Bueno, a raíz de eso, una investigación del propio Congreso desmenuzó de cómo el USAID y la ANEC entregan dinero público a empresas privadas para que promuevan la desestabilización política en la mayoría de los países donde hay revoluciones de colores o primaveras, etcétera. Eso mismo está ocurriendo en Venezuela y lo que está detrás de esa ley, que seguramente no van a poder aplicar ningún tipo de sanciones, pero el dinero va a quedar aprobado y el dinero va a llegar a Venezuela a estos grupos antidemocráticos. Ahora, al final de cuentas, la decisión la tiene el gobierno de Obama, porque ellos pueden ordenar al gobierno de los Estados Unidos, aplíquese sanción a los funcionarios tales y cuales, por, no sé, congelación de cuentas, bienes, dicen que hay inversiones inmobiliarias importantes en los Estados Unidos, lo que fuese, o bienes raíces. Pero no, nosotros seríamos los más interesados que le congelen todos esos bienes a esos venezolanos. No, la pregunta que mucha gente se hace, bueno, si hay funcionarios venezolanos que tienen inversiones y tienen ese dinero y tienen cuentas en los Estados Unidos, ¿de dónde sacaron ese dinero? Bueno, que se lo congele y que den los nombres ahora. Quienes hacen eso son los opositores, por eso nosotros somos los primeros en decir, bueno, nosotros queremos que eso se aplique, pero sabemos que eso definitivamente no va a ser así. Por lo demás, lo que está en presencia es el injerencismo, Carlos, que por cierto, en estos tiempos, digamos, es inaceptable en las relaciones internacionales y la comunidad internacional para nadie es, digamos, tragable este tipo de política y ten la seguridad que así como lo condena UNASUR, va a ser condenado en todos los foros internacionales donde Venezuela lleve el tema, que lo vamos a llevar. Ahorita se está reuniendo el grupo del grupo de los no alineados. También viene una reunión del grupo de los 77 machinas. En fin, todos estos foros políticos... El gobierno venezolano va a llevar... Vamos a llevar la iniciativa y ten la seguridad que va a haber una condena internacional al injerencismo norteamericano, porque ya está bueno de que el imperio crea que definitivamente puede hacer lo que le da la gana, como en otros tiempos. Ahora, la injerencia en este caso sería de este grupo de personas vinculadas a lo que tú llamas el grupo de Miami, ¿no? Pero el gobierno de Obama se cuida mucho. Una cosa es el ejecutivo y otra cosa es el legislativo, ¿no? Ellos toman la iniciativa, pero... Pues si Obama decide no condenar y no le hace caso a la ley, pues se quedará como ley. Ellos toman la iniciativa, pero si tú ves los voceros del Departamento de Estado, el señor Kerry, la señora Roberta Jacobson, el injerencismo, digamos,
digamos, norteamericano en Venezuela se le ve la costura. Ha sido permanentemente sus opiniones involucrándose en la situación política venezolana. Hablan de las mesas de diálogo que están paralizadas en este momento. Oye, eso no es un asunto de ellos, definitivamente, es un asunto nuestro, de los venezolanos, de cómo resolvemos nuestros asuntos políticos. Ahora, ¿qué hace el señor Kerry? Bueno, le dice a la oposición, mire, ese diálogo no está dando resultado, y la oposición venezolana se para del diálogo, bueno, como fue una orden, pues prácticamente, mira que ese diálogo no está dando resultado. Mira, el diálogo definitivamente... ¿Ha sido así realmente? El diálogo dará resultado en la medida que haya la voluntad política en la mesa y que allí no se está negociando tampoco, porque el gobierno no fue a negociar y la oposición entiendo que no. Por lo menos no le conviene que están pero negociando. Ese tipo de diálogos de paz se busca negociar, eso es evidente. No, hay una crisis política en la calle que necesita ser debatida. La oposición tiene responsabilidades en este país porque el pueblo habló. Pero el pueblo cuando Nicolás Maduro ganó las elecciones dijo, ustedes van a gobernar, y también le dijo a quienes perdieron, ustedes van a la oposición. Y esa oposición conlleva a tener opiniones responsables, constructivas, porque este país también es de ellos. Pero fíjate, el gobierno tiene una gran responsabilidad, Saúl. El gobierno puede tomar alguna iniciativa. El gobierno, por ejemplo, dando pues una muestra de apertura y flexibilidad, tomar una decisión alrededor del caso de Simonovic, que en este momento está en huelga de hambre, por cierto. Oye, ese señor está imputado por un crimen de lesa humanidad. Y condenado. Óyeme, y condenado. Porque aquí vamos a partir de lo que llaman del dogmatismo, que se dice que son los estados quienes violan los derechos humanos. Simonovic era el jefe de la policía de Caracas, de la policía metropolitana. Él era el jefe y es quien ordena, es quien produce la masacre. Ese señor está, si estamos diciendo, oye, que estamos luchando por los derechos humanos, ¿cómo se entiende ante el mundo que estés buscando la impunidad para alguien que está enjuiciado y condenado por delitos de lesa humanidad? Eso es definitivamente, la oposición ahí de verdad que la puso en su afán por hacer un oposicionismo obstruccionista, la puso con esa propuesta, porque el tema de los derechos humanos es un tema muy sensible a nivel internacional y también lo es dentro del país, y hay casos muy concretos donde ellos pueden señalar y el gobierno está interesado, oye, en investigar y sancionar, porque el gobierno es el mejor interesado en, digamos, la vigilancia de los derechos humanos. Pero tú no puedes poner en la mesa el peor, digamos, ejemplo para luchar por los derechos humanos pidiendo... Es como que... Ni siquiera por la situación de salud que tiene Simonovic. Es como algunos de los digamos, de los colaboradores de Hitler. Tú estás pidiendo una amnistía para ellos cuando sabes que tuvo responsabilidad pues en la matanza de los judíos en Alemania. O sea, tú no puedes poner el peor ejemplo para buscar una amnistía, el perdón o en nombre de los derechos humanos. En todo caso, se puede solicitar una medida humanitaria por sus condiciones de salud, pero no ni amnistía ni el perdón, y menos en nombre de los derechos humanos. Lo primero que debe hacer la oposición es una mea culpa, es decir, nosotros estamos claros que ese señor ha sido condenado. Claro, pero ¿tú no crees que el gobierno ganaría un espacio importante a nivel de opinión pública si como medida humanitaria tomara una decisión alrededor del caso Simonovic? Bueno, para eso se planteó una junta médica que va a evaluar el estado de salud de él. Maduro ha asomado algunas cosas, pero de repente hay otros voceros que surgen y contradicen a lo que dice Maduro. Ya han habido medidas humanitarias con el caso de los otros dos. ¿Tú estarías de acuerdo, Saúl, con una medida humanitaria a favor de Simonovic? Tú como militante y miembro de eso depende de la evaluación médica. Los otros dos comisarios tienen cárcel por cárcel. O sea, no han sido perdonados. No ha habido impunidad, simplemente que tienen su casa como centro de reclusión. ¿Y por qué no hacer lo mismo con Simonovic? Bueno, que lo determine la Junta Médica, pero no per se decir que hay que darles una amnistía, que hay que perdonarlo en nombre de los derechos humanos. A mí me parece es una bofetada, ¿no? Porque eso lo que busca es enseñorear la impunidad en Venezuela, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, y creo que el pueblo tampoco. Bueno, pero las conversaciones están paralizadas y si es por eso, se irán a paralizar. Me parece que es imprudente de la oposición y deberíamos nosotros llevarlo a todos los foros internacionales, clarificar quién es el señor Simonovic, por qué está imputado y cómo en nombre de los derechos humanos esta oposición irresponsablemente coloca ese tema en la mesa, que definitivamente lo hace de una manera provocativa o para generar más crisis. ¿Ya ustedes lo hicieron con el caso Simonovic en UNASUR, por ejemplo? Mira, lo podemos llevar al Parlamento de UNASUR. Para parte de ese Parlamento. Yo soy miembro de ese Parlamento, para que ese foro político tenga conocimiento claro de que allí no hay una lucha por los derechos humanos, sino todo lo contrario, es una lucha por enseñorear la impunidad en Venezuela de quienes cometen delitos contra las personas y sus vidas, pues. Bueno, ya veremos. Por lo pronto siguen paralizadas esas conversaciones y no se vislumbra claramente que vayan a reanudarse. Bueno, la mesa está servida, la voluntad política existe. En mi época, cuando nosotros fuimos oposición en los 40 años,
jamás pudimos hablar ni siquiera con un prefecto. Esta vez es el presidente de la República que los está convocando. Creo que no es poca cosa y la oposición no debe perder esta oportunidad que tiene allí para algunos temas que estoy seguro que son importantes, donde ellos tienen algo que decirle al país. Bueno, Saúl, muchas gracias por toda esta información, por conocer tu punto de vista y de parte de lo que piensa el gobierno alrededor del tema de Simonovic y el tema de la injerencia presunta del gobierno de los Estados Unidos en asuntos internos de nuestro país. Bueno, vamos ahora del tema político a un tema mucho más refrescante, ¿no? El de arte y espectáculos con Sara Coelho. Sara, buenos días. Así es, Carlos.